Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo del tiempo de la Cuaresma y vamos con Jesús a ese monte que la tradición relaciona con el monte Tabor. Esto es en Galilea. Es un monte muy elevado que se alza en medio de como una llanura o de una planicie. Lo interesante es esto: Jesús los lleva ahí a estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Ahí se dan cuenta, ellos ven que el rostro, que los vestidos de Jesús están resplandecientes, están viendo algo que comúnmente no se ve, que es rasgos de la divinidad de Dios en Cristo. Entonces esto los impresiona mucho, y aparecen Moisés y Elías, 2 profetas. Moisés el que los había llevado a la alianza por el desierto en el Sinaí, y los condujo hacia la tierra prometida, y Elías, el prototipo de los profetas. Lo interesante es esto: Pedro y los apóstoles no comprenden, atención a esto, no comprenden qué está sucediendo, y hacen una propuesta. Dice Pedro: Señor, vamos a hacer 3 chozas, etc. Y entonces viene una voz que lo interrumpe. Todavía estaba hablando: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Hay que señalar esto. Esa voz sabemos que venía del Padre, porque dice: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Algo así como: escúchenlo a Él. Pedro está haciendo una propuesta, pero Dios Padre lo interrumpe: escucha a mi Hijo. ¿Por qué lo señalo así? Porque muchas veces escuchamos a nuestros criterios y no tanto a Cristo. Escuchamos nuestros pensamientos, nuestras decisiones van de acuerdo a lo que me dijeron algunas personas, pero a veces no es de acuerdo a lo que quiere el Señor. Incluso a veces en el apostolado, cuando se trata de nuestro progreso espiritual, el camino de la santidad, cuando se trata de las decisiones personales, ¿qué es lo que escucho? ¿A quién escucho para tomar decisiones? Yo creo que el tiempo de la Cuaresma tiene que ser un tiempo de atención a lo que el Señor me quiere decir. ¿Te acuerdas el domingo pasado que el Evangelio nos hablaba de las tentaciones? Cómo Jesús le dice al demonio: está escrito, al Señor servirás, solo a Él adorarás. Está escrito. Entonces Jesús nos lleva a la Escritura. El Padre nos dice: escuchen a mi Hijo. ¿Ya te diste cuenta de cuál es la propuesta también para esta Cuaresma? Ya no solamente la limosna, el ayuno y la oración. Dentro de la oración, la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento del Evangelio, la escucha atenta de la homilía del sacerdote, la escucha atenta del tema en tu grupo, en tu comunidad. Estar atentos para que esa palabra llegue a tu corazón y a tu mente, y cuando tomes decisiones sea porque escuchaste la voz de Jesús. Que nosotros en esta Cuaresma estemos atentos a qué nos dice el Señor, y que escuchemos su voz y hagamos lo que Él nos dice. Hoy nuestro Padre nos dice: escuchen a mi Hijo. Y que así como Jesús se puso resplandeciente, y recordamos que Moisés, cuando venía bajando del Sinaí,
Regresémonos a cuando Dios le dio las tablas de la ley. El rostro de Moisés estaba luminoso. Tú y yo, que nos encontramos con Cristo en la Santa Misa, que salgamos resplandecientes, que estemos gustosos, que se nos note que nos encontramos con Dios, y que hagamos lo que el Señor nos pide, y que hagamos lo que el Padre nos dice: escuchen a mi Hijo, que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.